House entonces distingue 9 enfoques, que es lo que vamos a explicar ahora brevemente, y tienen ustedes para leer dos textos, dos capítulos del libro de House en que plantea justamente estos enfoques. Son 9, decía: análisis de sistemas, objetivos conductuales, decisión, sin objetivos definidos, crítica de arte, revisión profesional o acreditación, cuasi jurídico, estudios de caso, enfoques teóricos críticos, el último. Bien, ¿cuáles son las características de cada uno de estos? Los va a explicar House. Lo que sí me parece importante es recuperar de cada uno de estos enfoques algunas preguntas claves o algunas preguntas básicas que se plantean en cada uno de ellos. Análisis de sistemas. El enfoque de análisis de sistemas fue promovido fundamentalmente por Rivlin en la década de los 70. Hay algunos otros autores que siguen trabajando en este enfoque. En realidad, lo que se planteaba Rivlin en ese momento, o las preguntas potentes que dan origen a este modelo o a este enfoque, es: ¿cuál es la forma de intervención educativa que obtiene los mejores resultados al menor costo? Esto es, pensando que la planificación debe conducir a un mejor impacto, a cuál es el mejor impacto que puede llevar distintos tipos de planificación, analizar la eficiencia del programa no solo en términos, digamos, no solo la eficacia en relación a la consecución de los objetivos, sino la eficiencia en la utilización de los recursos. Históricamente en este campo lo que predominaron fueron diseños experimentales y cuasi experimentales, y la idea era poner a prueba metodologías educativas buscando cuáles eran las más eficientes y las más eficaces. Estos enfoques experimentales y cuasi experimentales tenían ciertas debilidades importantes y lo siguen teniendo como enfoques de evaluación, porque en realidad se da como supuesto que el transcurrir de la actividad educativa debe ser estrictamente ajustada a lo planificado. Si no, no se puede medir lo que fue planificado. Entonces, como no se observa prácticamente el proceso, sino que se mide al inicio y al final con pruebas de rendimiento fundamentalmente, nos queda como caja negra o en oscuridad qué fue lo que realmente sucedió en el proceso. Entonces los diseños experimentales tienen esta grave deficiencia. Aún así, hay vigencia en algunos investigadores y evaluadores que tratan de seguir utilizándolo, pero la verdad es que desde los años 70 a esta parte los diseños experimentales y cuasi experimentales han sido muy duramente criticados por distintos autores. El segundo enfoque que plantea House o que muestra House es el de los objetivos conductuales o evaluación basada en objetivos. Nosotros ya hablamos de Tyler, y es el padre de esta propuesta, cuando él decía: hay que ver primero saber qué queremos lograr y para después mirar si lo hemos logrado. La pregunta central de la evaluación centrada en objetivos o la evaluación por objetivos es: ¿el programa tiene éxito en lo que se propuso lograr? Esa es la pregunta central. Si tiene éxito o no, y el parámetro van a ser los indicadores construidos a partir de los objetivos iniciales. Hay otro enfoque, que es el enfoque de Staflevin, que es el enfoque basado en las decisiones, también conocido como contexto, insumo, proceso, producto. Y Staflevin vira la cuestión, dice: no es tanto que si cumplimos o no cumplimos los objetivos, sino que hay otras cuestiones más importantes. Y lo importante es que hay que tomar decisiones para modificar el rumbo de las acciones, hay que tomar decisiones a la hora de elegir una alternativa u otra. Y él va a plantear la importancia de la utilidad de la evaluación para tomar decisiones. En este sentido, su pregunta central es: ¿qué decisiones
deben tomarse sobre un proyecto, qué información será la más útil para ayudar a tomar decisiones. El enfoque de Staflevin ha sido muy utilizado. Ustedes lo van a poder profundizar en la lectura. Hay otro enfoque que vamos a pasar muy brevemente, es la evaluación sin objetivos definidos de Scriven, o evaluación sin objetivos. Scriven, también en la década del 60, hace una fuerte crítica a la evaluación basada en objetivos de Tyler. Y lo que él dice, pasan muchísimas otras cosas en la educación y en la actividad educativa como para mirar nada más que los objetivos. Y si miramos nada más que los objetivos, eso sesga nuestra mirada. Por lo tanto, Scriven dice, no quiero saber cuáles son los objetivos, voy a ver qué realmente sucede y termina logrando un programa sin conocer lo que se propusieron. Y desde ahí voy a poder evaluarlo de un modo mucho más integral, porque voy a integrar los efectos no esperados y los efectos no buscados que siempre se producen. Continuamos entonces con el enfoque de crítica de arte. Es realmente una ruptura en la lógica que venimos planteando. El autor principal es Elliot Eisner y él viene de la línea de educación a través del arte, y su énfasis va a estar en que la evaluación tiene que ayudar a ampliar nuestras posibilidades de apreciar la actividad educativa. Así como la crítica de arte nos ayuda a apreciar mejor o apreciar de nuevas formas las producciones artísticas, en el campo educativo hay mucho que aprender, según él, de la crítica de arte, y hace una propuesta al respecto. Su pregunta central es qué aspectos del evaluando o qué aspectos de la actividad educativa deben ser destacados para ampliar la capacidad de apreciación de los destinatarios. House pone como sexto la revisión profesional, y acá es una tarea, digamos, es difícil pensarlo como un modelo cerrado, pero es una forma de evaluación que ya explicábamos al principio. Tiene por fin certificar la calidad de los centros de formación profesional, fundamentalmente, y el objetivo de estas actividades es rendir cuentas de la calidad de los profesionales graduados. Es interesante lo que destaca House cuando habla de esto, advirtiendo que hay, como ventaja es la responsabilidad social de las instituciones de dar cuenta de su capacidad de trabajo, de la calidad de sus profesionales, etc. Pero advierte también el riesgo de cuando la acreditación desde el punto de vista de revisión profesional intervienen nada más que pares de la misma rama productiva, o mejor dicho, de la misma rama profesional, el riesgo de que estos procesos de acreditación se vean sesgados por miradas corporativas. Esto puede ser interesante considerarlo también. El cuasi jurídico, que es el séptimo enfoque que él plantea, dejo que ustedes lo lean. En nuestro medio no conozco experiencias de este tipo, en el mundo anglosajón también son escasas. En realidad lo que hace es simular una especie de juicio con fiscal y defensor sobre un tema y reunir evidencias ante un tribunal que termina dictaminando en relación a la argumentación y a las evidencias que presenta cada uno de los contrincantes en el juicio. Y llegamos aquí al punto más complejo, digamos, porque tenemos poco tiempo para profundizarlo, que es el octavo enfoque, que él dice que es estudios de caso. Él engloba en estudios de caso lo que Angulo Rasco llamaba perspectivas transaccionales, digamos. Son estudios que parten de la base, entonces, de que los evaluadores tienen que aproximarse a entender qué es lo que sucede con los actores que intervienen en los procesos educativos, en las actividades, entender sus puntos de vista, entender sus formas de valoración, y a partir de ahí construir
una evaluación, un informe evaluativo. Hay distintas posturas respecto a esto, hay distintas recomendaciones y criterios. Los más importantes en esta línea son STAKE, con la evaluación responsiva o evaluación comprensiva. Posteriormente desistió del modelo de evaluación responsiva y planteó la evaluación comprensiva. Parlett y Hamilton, que plantean la evaluación iluminativa, y para ellos la responsabilidad fundamental de la evaluación, por eso se llama iluminativa, es iluminar áreas poco estudiadas y poco comprendidas por los actores del sistema o los actores institucionales de lo que se está evaluando. Dentro de estudios de caso incluye a McDonald. McDonald es inglés y él trabaja y propone la evaluación democrática. La evaluación democrática va a tener como característica no tanto la participación de todos los actores en la evaluación, que sí lo tiene en cuenta, sino más aún la importancia de poner por delante de todo objetivo de evaluación la relevancia social que tiene lo que está siendo evaluado y la responsabilidad política del evaluador frente a la validez o valor, mejor dicho, el valor que tiene lo evaluado para la vida democrática. Esto también lo van a poder ver y la pregunta fundamental, central, es cómo valoran el programa los sujetos que tienen contacto habitual con él. Finalmente, tenemos un noveno enfoque general, que son los enfoques teóricos críticos. Nosotros en la unidad anterior escuchamos un clásico autor crítico, que es Stephen Ball, en la entrevista. Él justamente son autores que no aportan metodologías precisas de evaluación, pero es muy importante atender a las reflexiones que plantean, porque efectivamente ayudan a repensar y buscar la recreación de las prácticas de evaluación con mayor compromiso social. Bien, con esto hemos hecho un panorama muy rápido de los enfoques que propone House. Ustedes tienen para leerlos con mayor profundidad y van a ser como discusiones que van a seguir atravesando la unidad, porque en la segunda parte lo que hacemos es profundizar, en la segunda parte de esta unidad lo que hacemos es introducirnos en la lectura de 3 textos que ya son más específicamente metodológicos. De esos 3 textos, uno es Lecomte, Margaret Lecomte, es una autora cualitativista, una metodóloga cualitativista, que en el año 1995, claro, en el año 1995 lo que propone justamente es decir, a ver, por primera vez en los estándares para la evaluación en Estados Unidos se incorporaban cuestiones que tenían que ver con la evaluación cualitativa, lucha que venía desde los años 70. Entonces ella hace un alegato sobre la incorporación de las herramientas cualitativas para la evaluación en este artículo que ustedes tienen para leer, que se llama Un matrimonio conveniente, diseño de investigación cualitativa y estándares para la evaluación de programas. Otro capítulo, otro libro con otros capítulos seleccionados para leer es un libro de Kells. Este manual fue también fundante para la discusión de los modelos de evaluación en América Latina. Es un autor que fue leído y considerado justamente, y en este texto él propone la evaluación mixta, la evaluación interna, externa, y hace énfasis en los procesos de autoevaluación. Y aquí va a hablar de factores de diseño, decisiones de diseño, los pasos necesarios para llevar adelante una evaluación y cuestiones prácticas como por ejemplo una lista de control para la elaboración de los diseños. Finalmente, el último texto teórico
que tenemos en esta unidad es un capítulo elegido de Olga Nirenberg, de un manual también dedicado a formulación y evaluación de intervenciones sociales, es decir, es mucho más amplio que la evaluación educativa, está pensando en intervenciones sociales, proyectos y programas de intervención social en general. Y lo interesante de su propuesta en este capítulo 4 es que da los elementos básicos para el diseño de una evaluación, distinguiendo dimensiones a partir de dimensiones, variables, indicadores, es decir, explica y detalla la metodología de la evaluación preordenada de la que hablábamos antes, que es muy importante conocer con más profundidad. Bien, estas son las últimas 3 lecturas, pero en nuestra guía de estudio estas 3 lecturas las introducimos a partir de una mínima discusión sobre la cuestión metodológica. En relación a la cuestión metodológica, lo que tenemos que pensar es, primero, que la evaluación comparte con la investigación una propuesta metodológica. La evaluación debe ser válida desde el punto de vista metodológico y debe adecuarse a las exigencias de las metodologías de la investigación. Pero, y aquí viene el pero como ustedes vieron, la evaluación tiene una dimensión política insoslayable que hace que no podamos decir que son lo mismo investigación y evaluación. Y hay un campo también bastante complejo de alternativas y propuestas que ustedes pueden ver en este cuadro que les propongo. Hemos puesto en 2 puntas la investigación y la evaluación como una línea de continuidad, porque en realidad hay investigación muy cercana a la evaluación. Todos los estudios de caso, de hecho, pueden ser considerados a veces evaluaciones. Nosotros en el campo educativo solemos tener este problema en los congresos dedicados a investigación, que a veces llegan con relatos de casos con un fuerte sesgo valorativo y decimos esto no es investigación, esto es más una evaluación, es decir, nos pasa en la organización de los congresos cuando evaluamos trabajos, porque de hecho ahí en el campo de los estudios de caso hay un sutil límite entre la investigación y la evaluación. En esta diapositiva lo que estamos mostrando es la variedad de propuestas de investigación. Por ejemplo, los autores que trabajan sobre investigación-acción a veces hablan de evaluación, a veces de investigación. Cuando se habla de investigación evaluativa, que esto es un término propio de los 70, hay autores que defienden fundamentalmente la metodología de investigación. Por eso le llaman investigación evaluativa. Y tenemos áreas de trabajo como, por ejemplo, todo el desarrollo actual sobre sistematización de proyectos, que muchos dicen, bueno, no es evaluación, porque entienden por evaluación la evaluación fundamentalmente la de resultados, y le denominan sistematización de proyectos a una forma de abordaje cualitativo de evaluación procesual, donde se tiene en cuenta el relato histórico de cómo se desarrolla el proyecto, los participantes, las voces de los diferentes participantes, de los beneficiarios. Esa metodología que hoy se conoce como sistematización de proyectos, algunos autores van a decir, bueno, es diferente de la evaluación, pero nosotros diríamos, considerando la tradición de los estudios de caso en el campo evaluativo, que sistematización de proyectos también entra como una propuesta no solo de investigación, sino también de evaluación, sobre todo porque son propuestas de investigación muy orientadas a la reformulación de las actividades cotidianas, es decir, de las prácticas. Por otro lado, tenemos formas de evaluación como las ISO 9000, que son cuerpos de estándares que no son, no son propuestas de investigación, no tienen cero propuestas de investigación, traen un modelo preformateado sobre cómo deben ser las prácticas para poder acreditar calidad, y en este sentido se alejan de la investigación y se van al polo de la evaluación. Bien, ¿qué decimos? Es decir, entendemos, y acá tenemos otra diapositiva, que entre estos 2 polos hay
algunas características que podemos definir. En este cuadro ustedes ven, por ejemplo, primero, origen y finalidad del estudio. ¿Cómo los distingue? En el campo de la investigación, la finalidad es generar nuevo conocimiento, ampliación de marcos teóricos para comprender los fenómenos educativos. En el otro polo, juzgar el mérito y el valor de una actividad educativa concreta, es decir, ofrecer evidencias que fundamenten juicios valorativos. Otro rasgo que diferencia investigación o que puede diferenciar investigación como polos de una misma línea en realidad, es la construcción del objeto de estudio, porque esto es importante. En el caso de las evaluaciones, ya sean evaluaciones más de corte cualitativista, constructivista, o evaluaciones de corte más racionalistas o basadas en construcción de modelos de indicadores, la propuesta es lograr abordajes holísticos. Es decir, la evaluación tiene como gran desafío comprender de modo holístico, o describir, comprender o describir de modo holístico el fenómeno que está siendo evaluado. A diferencia de esto, en la investigación lo que suele buscarse es el recorte y la observación de ciertos aspectos de los fenómenos educativos. Es decir, que la evaluación tiende a ser holística, y la investigación suele tender a buscar focalización en distintas características de los objetos de investigación. Ya hemos dicho que hay actividades investigativas que suponen ambas cosas, ¿no? Es decir, sobre todo en el campo de los estudios de caso. La comunicación de los resultados es otro elemento que los diferencia por quiénes son los principales destinatarios. En el caso de la investigación es la sociedad, pero antes de la sociedad es la comunidad científica. En el caso de la evaluación, autoridades y miembros de escenarios educativos particulares. Y la última diferencia importante que destacamos entre investigación y evaluación tiene que ver con cómo se considera validez. De nuevo, esto depende de los autores, pero considerando nosotros a House como uno de los inspiradores de este capítulo, digamos, de esta unidad, mientras que para la investigación lo central es la validez metodológica, y en la validez metodológica se incluyen las problemáticas éticas de la investigación social, ¿sí? No las estamos desconociendo. Cuando House dice validez en la evaluación, es mucho más, porque debe ser no solo veraz en el sentido metodológico, ¿sí? Sino que también debe ser justa en términos de justicia, de no producir daño desde el punto de vista de la justicia. Debe ser creíble, es decir, que además debe tener una argumentación solvente y clara para que sea creíble. La investigación no necesariamente tiene que tratar de mostrarse creíble y, digamos, no es un valor que necesite la investigación. Y por último, un criterio que es fundamental en la evaluación, que es que sea correcta. Esto es, ajustada a las normativas, ya sean institucionales, nacionales. Entonces House dice, la validez en la evaluación es más compleja porque tiene que atender no solo a lo metodológico, sino también a lo político en términos de justicia, a las formas de argumentación y a la belleza argumentativa, incluso habla él, para poder dar credibilidad y convencer al destinatario de la importancia de los resultados de la evaluación. Y por último, también debe ser correcta desde el punto de vista normativo, legal. Finalmente, entonces, nosotros tenemos con estas diferencias un campo que, desde el punto de vista de los diseños metodológicos para la evaluación, se superponen con los de la investigación, pero tienen características particulares. Eso lo vamos a ver justamente en los 3 textos que ustedes tienen para leer, donde van a ver que algunos de estos autores destacan esta problemática política a la hora de pensar cómo instalar un diseño de evaluación, cómo definir un diseño de evaluación en contextos de instituciones educativas. Por eso cerramos con una última diapositiva
Es una diapositiva armada sobre una propuesta de Santos Guerra. Santos Guerra es un evaluador cualitativista español que se ha leído mucho en Argentina, y él propone cuáles son los momentos, y dice: tenemos que considerar que toda evaluación debería pasar por 6 momentos. El de la iniciativa. ¿Quién pide la evaluación? ¿Para qué la pide? ¿Qué sentido tiene? Ese es un primer momento. Un segundo momento de negociación, que tiene que ver con el por qué, el para qué del diseño, es decir, qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que puntualmente se va a observar, cómo se lo va a observar, qué expectativas hay respecto a la evaluación. Esa fase de negociación termina construyendo el diseño. En la exploración, en el relevamiento de datos, es la tercera etapa. La cuarta, la de explicación, donde se informa los resultados. Y acá, a diferencia de la investigación, es muy importante considerar que pueden hacer falta distintos tipos de informes para distintos tipos de destinatarios. El momento de la decisión, que es el quinto, es decir, el uso de esas conclusiones de la evaluación. Y un último momento, que es sobre el cual vamos a profundizar en la próxima unidad, que es el de la metaevaluación. Bueno, tienen largas lecturas por delante. Esta unidad es un poco más extensa y en el aula tenemos explicado cuál es el trabajo práctico de esta unidad. Los estamos desafiando a que trabajen en grupo, así es que bueno, buena lectura, buen trabajo en grupo y espero que les sea de utilidad todo esto. Muchas gracias.